Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Que tengan todos ustedes muy buenas tardes, ya buenas tardes, noches ya. Hoy, gracias a Dios, vamos a retomar las clases que habíamos dejado pendiente hace unos meses atrás. Recuerden que habíamos empezado a analizar la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Nuestro plan, o mi plan en este caso, es poder analizar paso a paso, texto a texto, las dos cartas, ¿vale? Las dos cartas. Así que mientras tanto vamos en la primera. Hoy nos correspondería analizar el capítulo 9 de Primera Corintios. Capítulo 9 a Primera Corintios. Así que aquellos que van a seguir esta transmisión pueden ya ir preparando su versión de la Sagrada Escritura en el capítulo 9 de Primera Corintios. Aquellos que no están al día, aquellos que están atrasaditos, que no han seguido la serie completa, pues pueden entrar al canal de YouTube, ¿verdad? A mi canal de YouTube y dirigirse a la sección lista de reproducción. Si ustedes van a la sección lista de reproducción, se van a encontrar ahí en orden con todos los temas que este servidor ha dado, ¿ok? Y ahí se van a encontrar con Primera Corintios, las cartas de Corintios, ¿eh? Así que van a encontrar los temas por orden del 1 al 8, del 1 al 8, ¿ok? Ahora nos corresponde analizar, Dios mediante, el capítulo 9, Ahora, en honor a la verdad y para ser realista, no creo que hoy terminemos el capítulo 9. Si ustedes se fijan, son 27 versículos. ¿Ustedes se imaginan estar analizando los 27 versículos hoy día? Imagínense, nos amanecemos, ¿verdad? Tendríamos que proclamar una vigilia. Así que pues les propongo que dividamos este capítulo en 3 partes, ¿vale? La idea es analizar en 3 sesiones este capítulo. Ahora, algunos me preguntarán, ay, pero ¿por qué se demora tanto en analizar un capítulo? Bueno, porque no se trata solamente de leer, se trata de analizar, y a veces un versículo nos toma un tiempo necesario, el que sea necesario, con tal de que esté bien explicadito, bien desgranado, y tú lo puedas comprender perfectamente, ¿ok? Para poder participar del chat en vivo y me puedes hacer tus preguntas o tus consultas, tienes que estar suscrito al canal, ¿ok? Por eso que es importante la suscripción al canal, para que puedas participar en el chat y así puedes generar tus preguntas, tus consultas. De todas maneras, todos aquellos que quieren hacerme sus consultas ya un poquito ya más ampliadas, más directas, pues ningún problema, me pueden escribir al Telegram o al WhatsApp. Yo no tengo ningún problema en recibir sus consultas, sus audios, y con mucho gusto voy a responder sus inquietudes, ¿ok? Así que arrancamos entonces con 1 Corintios capítulo 9, no sin antes rogarles que ustedes me acompañen en actitud de oración, ¿ok? Oremos. Amén. Bueno, me imagino que todos ya están listos. Y lo otro es de que si bien esta clase en vivo se está grabando, ¿ok? Pero aparte de esta grabación que va a quedar disponible en el canal, también va a haber una segunda grabación de respaldo con el mismo tema, pero editada. Es decir, se está grabando en estos momentos con una cámara, ¿verdad? Esta clase. Así que van a haber 2 versiones de una misma clase. Una versión en vivo y una versión grabada con una cámara. Así que para que ustedes tengan ahí 2 opciones para poder repetir el tema o verlo de manera diferida más tarde u otro día. ¿Ya? Ok, entonces, dados los avisos, entonces comienzo a analizar este hermoso capítulo 9 de 1 Corintios. Ustedes se van a sorprender de lo que vamos a ver hoy día.
¿ok? Son versículos, son textos que son archiconocidos, son súper conocidos, pero a veces no le tomamos el debido peso o no le hemos dado la vuelta que merecen estos versículos. Y podemos sacar lecciones maravillosas. ¿Ok? Siempre que comienzo mis clases, les digo a mis oyentes o a mis alumnos que por un instante, mientras dura la clase, dejen de lado su origen denominacional, que se saquen ese traje a la medida, ¿no es cierto?, que es parte de su denominación o su origen, ¿verdad? Y asumamos una actitud de entender, comprender, asimilar y aceptar lo que dice la Escritura tal cual como lo dice. Así de sencillo, ¿verdad? Y así nosotros nos liberamos de prejuicios, de preconceptos que quizás hemos arrastrado por décadas, por toda una vida, ¿verdad? Y que están y son instrucciones o ha sido una educación que ha sido moldeada, ¿no es cierto?, por la visión de tal o cual denominación. Y con todo el cariño y el respeto que se merecen, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que ser objetivos cuando se trata de la palabra de Dios. Nosotros queremos obedecer al Creador. ¿Y dónde está lo que Él desea que obedezcamos? Lo que Él desea que nosotros conozcamos. Bueno, en su palabra, ¿verdad? Por lo tanto, la Biblia es para nosotros la máxima autoridad en materia de conciencia, en materia de conciencia religiosa, en materia de fe. La Sagrada Escritura es nuestra autoridad. La voz de Dios hablando a nosotros está acá. Aquí está la voz de Dios, ¿vale? Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos otras voces y que nos dicen cosas que al compararla con la palabra de Dios no están de acuerdo, yo tengo que elegir. O escucho a ese ser querido, a esa persona que estimo mucho, a esa persona que tiene cierta autoridad religiosa, eclesiástica, o escucho la directa voz de Dios a través de su palabra, ¿vale? Es un ejercicio que a veces cuesta, es un ejercicio que implica bastante humildad en realidad. A veces uno se resiste y dice, pero que si yo siempre he creído eso, siempre me han enseñado eso, y ahora me encuentro que la Biblia dice otra cosa. ¡Wow! Eso es un desafío tremendo. Así que yo los invito a que acepten ese desafío. Vamos a analizar la Escritura y vamos a analizarla tal cual es. Y ustedes mismos van a leer lo que el apóstol dice, lo que el profeta dice, cómo lo dice, por qué lo dice y a qué se refiere cuando dice algo. Y van a ver ustedes que voy a apelar, como profesor bíblico, voy a apelar al sentido común. Aquí no voy a añadir ningún tipo de ideología o de tradición o de costumbre, ¿no es cierto? O lo que dicen, o lo que se ha dicho. No. Vamos a ir literalmente, llanamente, claramente a lo que el texto dice. Y lo van a leer ustedes mismos. Y vamos a apelar al sentido común, a la lógica, al razonamiento, ¿vale? Para poder entender lo que dijo el apóstol Pablo cuando le escribió estas hermosas cartitas a nuestros hermanos de Corintio, ¿vale? No voy a contextualizar el libro de Corintio porque eso ya lo hice en clases anteriores, ¿vale? Pero les adelanto para aquellos que no me han seguido en otras clases, ¿verdad? Que no me han seguido en otras transmisiones. Voy a tomar unos segundos para compartir el link, porque no he compartido el link de la transmisión en varias plataformas y a lo mejor hay alguien que se le puede estar perdiendo. Ok. Preparen entonces su Sagrada Escritura para estar ahí con nosotros. Ok, vamos a ver. Ahí está. No había compartido la transmisión en algunas redes sociales, entonces quizás hay alguien que se quiere conectar y no puede. ¿Ok? Bien, vamos entonces a comenzar con este análisis que tiene que ver con, y de hecho la mayoría de ustedes
lo más probable es que tengan la versión Reina Valera de la Sagrada Escritura, que es la versión en español más popular en toda Hispanoamérica, ¿ok? Y es la Biblia base que la mayoría de los hispanos manejamos. De todas maneras, como siempre les recomiendo a mis alumnos, es fantástico, es maravilloso que ustedes puedan también tener a mano, ¿verdad? O después cuando repasen otras versiones bíblicas. ¿Por qué? Porque es bueno comparar, ¿no es cierto?, las expresiones, los sinónimos, las acepciones, ¿eh? En términos generales, la semántica del texto para que ustedes puedan tener un entendimiento global, completo, ¿eh? De lo que realmente quiere expresar el apóstol con tal o cual expresión, tal o cual frase, tal o cual palabra, adjetivo, ¿no es cierto?, verbo, ¿ok? Ok. Personalmente siempre uso la versión de Jerusalén, ¿verdad? Que es la versión en español más apegada en este caso al griego original, que con sus defectos y sus virtudes, como toda Biblia, ¿verdad?, escrita por seres humanos, tiene también sus defectos, ¿verdad? Pero atendiendo a esa debilidad natural, hay versiones que son muy buenas. Hay otras que se alejan un poquitito, ¿verdad?, en pos de transmitir un vocabulario más actual. A veces se alejan un poco de la expresión clara y directa que el autor quiere expresarnos, ¿verdad? Pero en términos generales, todas las Biblias son útiles para poder comprender en su totalidad el mensaje de la palabra de Dios, ¿ok? Ok, bueno, la versión Reina Valera 1960 titula el capítulo 9 Los derechos de un apóstol. Los derechos de un apóstol. Interesante, ¿eh? Interesante porque este título nos adelanta ya el contexto. Bueno, y los que me han seguido desde el principio en esta serie de las cartas de Corintios, ustedes recordarán de que el contexto de esta carta tiene que ver con dificultades serias que se estaban suscitando en las iglesias de Corintio. Ojo, no era una iglesia, había muchas iglesias. Y no solamente en Corintio, sino que a los alrededores de Corintio también habían muchas iglesitas, ¿vale? Dije que no iba a contextualizar y estoy contextualizando igual. Como buen profe uno siempre repite y reitera y repite para poder establecer la idea, ¿verdad? Es un método pedagógico ese. Bueno, y las iglesitas de Corintio, pues, se reunían en hogares, se reunían en casa, ¿verdad? Así que cuidado con eso. Yo he escuchado personas que dicen, ay, sí, mi iglesia es primitiva, dicen. Cuidado con eso. Mi iglesia es primitiva, tiene la fe primitiva, ¿ah? La fe apostólica, dicen algunos, ¿verdad? Incluso yo he visto letreros por ahí, ¿verdad? La personalidad jurídica, ¿no es cierto? El letrero fuera del lugar de reunión dice iglesia apostólica, ¿verdad? Primitiva. Cuidado con eso, porque si dicen que es apostólica y primitiva, pues deberían practicar, vivir o enseñar cómo vivía la iglesia primitiva y apostólica, y se van a encontrar con varias sorpresas que no están practicando. ¿Verdad? Entonces, mucho cuidado. Las iglesias primitivas, es decir, las iglesias primeras, pues se llama primitiva, de primigenia, primera, las primeras iglesitas se organizaban desde el punto de vista de orden, no desde el punto de vista jurídico, se organizaban y se ordenaban, los agrupaban en hogares, en las casas particulares. Había una persona que tenía espacio, quizás tenía ciertas comodidades que podía facilitar a los creyentes, ¿verdad? Y se juntaban en los hogares. Esas eran las iglesias. ¿Por qué? Porque el concepto bíblico de iglesia son las personas, somos nosotros. Acuérdense que iglesia viene del griego eclesía, que quiere decir asamblea, reunión, congregación de los santos, de los creyentes. Es decir, la iglesia son las personas reunidas. No es el escritorio, la mesa, el púlpito, la amplificación, el edificio, la casa de reunión. Eso no es iglesia, eso es una estructura física, es una casa, un departamento, puede ser una cueva, puede ser un salón, ¿no es cierto? Eso simplemente es un lugar físico
que sirve a la iglesia, es decir, a las personas, para que se reúnan. ¿Ok? Ok. También tengo un estudio sobre eso, sobre qué y quiénes son la iglesia. ¿Ok? Bueno, entonces las iglesitas se reunían en los hogares. Pero ¿qué sucedió? La iglesia de Corintio tenía ciertas peculiaridades, y que era de que, bueno, como toda iglesia, ¿no es cierto?, tenía muchos defectos, ¿verdad? Porque eran muchas personas que no necesariamente provenían del judaísmo, es decir, no necesariamente tenían una formación o una base religiosa, ¿verdad? O un conocimiento escritural del Dios verdadero, sino que la iglesia de Corinto en general estaban compuestas por ex-paganos, ¿verdad? Paganos o gentiles, como le decían los judíos, paganos convertidos al cristianismo. Entonces, toda una vida, habían personas que toda una vida habían adorado a otros dioses, toda una vida habían asistido a cultos de otro tipo, ¿verdad? Y de repente pues tienen que, o no tienen, sino que adhieren, ¿no es cierto?, por la fe a ciertos parámetros, ciertos principios que no siempre estaban de acuerdo con su estilo de vida. Y muchos de ellos, muchos de los hermanos de Corintio, todavía arrastraban creencias, prácticas, ideas de lo que es Dios o es la fe. Entonces, poco a poco, los apóstoles, ¿no es cierto?, y los colaboradores de los apóstoles, fueron educando, fueron instruyendo, aconsejando, orientando, guiando a las iglesitas de Corintio. ¿Qué sucedió con el caso de la iglesia de Corintio? En la iglesia de Corintio comenzaron a manifestarse muchas debilidades, muchos defectos personales que comenzaron a perjudicar a la iglesia. Bueno, no voy a mencionar todas las cosas que sucedieron en Corintio, porque para eso estamos estudiando. Ya capítulo a capítulo vamos a ir viendo qué cosas aparecieron ahí y que eran verdaderos escándalos. Y bueno, el apóstol Pablo, al enterarse por la visita de algunos misioneros que iban y venían, al enterarse de lo que estaba sucediendo o en la condición en la que se encontraban los corintios. Saludos a Gina, que anda por ahí, muchas gracias, saludos niña, un abracito. El apóstol Pablo escribe estas cartas y las envía a Corintio. Y por supuesto que las envía con la esperanza de visitarlas personalmente en algún momento, ¿vale? Pero, ¿qué estaba sucediendo? Una de las tantas cosas que estaban sucediendo en Corintio era que se estaba poniendo en duda, se estaba cuestionando el ministerio o el apostolado del apóstol Pablo. Y al hacer eso, lo que se hacía era cuestionar su autoridad. Estamos hablando de autoridad espiritual, no estamos hablando aquí de autoridad necesariamente eclesiástica, ¿verdad? Estamos hablando de una autoridad espiritual, una persona que tiene autoridad moral para decir, enseñar algo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su vida, ¿no es cierto?, su testimonio personal avala lo que enseña, lo que transmite, ¿verdad? Entonces, se estaba cuestionando, fíjate. Y cuestionaban a Pablo, y uno de los argumentos con los cuales cuestionaban al apóstol Pablo era de que el apóstol no estuvo presente cuando el Señor Jesús estuvo vivo en esta tierra. Es decir, que no compartió directamente con el Señor Jesús. Entonces, eso era un motivo ya para cuestionar la autoridad espiritual o el apostolado del apóstol Pablo. Y Pablo, bueno, él aludía, y lo vamos a leer en varias ocasiones, donde él presenta una defensa, ¿no es cierto?, contra su apostolado, a favor de su ministerio, por el hecho de que efectivamente él se encontró en persona con el Señor Jesús, claro, post-mortem, pero se encontró con el Señor Jesús. El Señor Jesús se apareció, se apersonó a Pablo, ¿verdad? Cosa que muy pocos habían tenido el privilegio de tener. Y además que recibió instrucción y órdenes directas de Jesús, al igual que los apóstoles, ¿verdad? Así que si de alguna manera es verdad, del punto de vista físico, no hubo un contacto o una experiencia con el Señor Jesús, eso no resta validez y objetividad y realidad o realismo, ¿verdad? O, ¿cómo podríamos decirlo? Legitimidad al encuentro que tuvo, ¿no es cierto?, por ejemplo, en Damasco,
Pablo con el Señor Jesús. Así que en ese contexto es lo que vamos a leer ahora. ¿Ok? Y ojo, otra cosa también que se le cuestionaba a Pablo. Por eso mira, cuando no se está en el Espíritu, uno puede encontrar una serie de razones para poder cuestionar, ¿no es cierto?, a un instrumento de Dios, ¿verdad? Ok. Saludos a Solange. ¡Ay, qué rico tenerte por acá! Saludos. Pero en todo caso yo no soy pastor. Hoy día me llamó la atención que la reunión que tuvimos en la mañana, Solange, saluda a tu esposo si está por ahí. No me acuerdo el nombre de tu esposo. A ver, déjame que me acuerdo ahora mismo. Richard parece que era, ¿no? ¿Ah? Richard. ¿Ah? Saludo entonces al pastor Richard y a ti, Solange. Me llamó la atención que hoy día en la mañana varios pastores me decían pastor, ¿no? Yo le decía, no me diga pastor, porque yo no soy pastor. Dígame profesor. Eso sí me identifica mucho más, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, una de las cosas también que se cuestionaba del apóstol Pablo era el hecho de que se estaba malinterpretando su estilo de vida. ¿En qué sentido? El apóstol Pablo, si bien tenía derecho, bíblicamente hablando, él tenía derecho a ser sustentado, mantenido, ¿verdad?, por la iglesia. El apóstol Pablo había decidido voluntariamente no hacer uso de ese derecho y ya aprendimos en la clase anterior, aprendimos por qué el apóstol Pablo no hizo uso de ese derecho que él tenía, ¿verdad? Vamos a repasar un poquito. Ya me animé porque está Solange por aquí, está Richard y ellos me animaron mucho ahora. Así que vamos a repasar para que no se queden atrás aquellos que no estuvieron en las clases anteriores. ¿Se acuerdan cuando estábamos en 1 Corintios capítulo 8 y estudiamos sobre los sacrificados a los ídolos? ¿Verdad? Estudiamos todo eso, ¿no es cierto? Y hablamos sobre aquellos que son débiles en la fe y que a veces, en consideración a los que son débiles en la fe, vamos aclarando cosas. Cuando hablamos de débiles en la fe, estamos hablando de aquellos que son inexpertos, aquellos que son susceptibles por la falta de experiencia, conocimiento, ¿no es cierto? Aquellos que llevan una trayectoria inicial en la fe, ¿no es cierto? Aquellos que todavía no entienden algunas cosas. Entonces, su criterio, su sentido común todavía es prematuro. Entonces hay cosas que no entienden, hay que estarlas explicando, ¿verdad? Hay que guiarlos, hay que enseñarlos, ¿no es cierto? Hay cosas que el que está recién dando sus primeros pasos en la fe, pues es más sensible a ciertas situaciones, a las decepciones, a las desilusiones, ¿verdad? De repente dentro de la iglesia se encuentra con alguna cizaña y ese hermanito nuevo se siente mal, se ofende, o a veces ha sucedido que algún dirigente le contesta de una manera que no esperaba, o qué sé yo, tantas cositas. Y esas almitas hay que irlas cuidando, hay que irlas explicando, hay que irles enseñando, ¿verdad? Ciertas cosas, ¿no es cierto? Entonces, el débil en la fe es aquel que es susceptible, ¿no es cierto?, de ser dañado, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Los fuertes en la fe, es decir, las personas de más experiencia, que tienen más años, ¿verdad?, que tienen ya el cuerpo curtido, esas personas tienen la responsabilidad moral de apacentar, de cuidar, de amortiguar los golpes, de ayudar a los que recién están dando sus primeros pasos, ¿vale? ¿En qué segundo sentido también se refiere la Escritura cuando habla de débiles en la fe? Y mire, y aquí vamos a entrar ya a justificación por la fe, a propósito del curso de Romanos que se viene, porque vamos a entender todas esas cositas del débil en la fe, el que está en la carne, porque generalmente el que es débil en la fe es el que está en la carne, generalmente. Ya vamos a entender eso ya cuando estudiemos Romanos. Pero fíjese las cosas de la vida. Hay personas que no pueden ser débiles en la fe en cierto sentido, pero sí pueden estar en la carne. Interesante. Bueno, yo no voy a empezar a aplicar eso ahora porque no es parte de Corintio, pero se lo explico porque el débil en la fe en Corintio, cuando hablamos acá en 1 Corintios 8 en adelante,
Cuando hablamos de débil en la fe, el segundo sentido en que se puede entender el débil en la fe es aquel que no comprende, no ha entendido el mensaje de la justificación por la fe, ¿vale? El mensaje de la salvación. Y es aquel que entiende de manera opuesta a cómo lo enseña la Sagrada Escritura. ¿En qué sentido? Aquel que piensa que por propios méritos, por acciones, conductas, actos, hechos de suyo propio, pues acumula, ¿no es cierto?, algún mérito personal que lo hace merecedor, ¿no es cierto?, del perdón, de la gracia, o algún don del Espíritu, ¿verdad?, de algún beneficio espiritual, y eso no es así. Bueno, la persona que tiene, en definitiva, la persona que tiene una confusión respecto al mensaje de la justificación por la fe es un débil en la fe. Débil en la fe es aquel que no comprende a cabalidad la experiencia de la justificación por la fe. Y al estar en esa condición comete algunos errores, comete algunas faltas, que los fuertes en la fe tienen que ayudar a subsanar. Ojo, no hay que ponerle el pie encima al que comete un error por ignorancia o por ser débil en la fe. El que es entendido, el que ha alcanzado cierta sabiduría en el amor de Dios, debe guiar, debe educar, debe amoldar, debe apacentar a aquellas ovejitas que están en ese camino de la adquisición de experiencia. ¿Ok? Así que el versículo 1, y vamos de lleno ya, porque si no me entusiasmo voy para otro lado. 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, dice lo siguiente, plantea una pregunta. Saluda a Giovanita, que me está viendo ahí por Facebook. Muchos saludos para ti, gracias por conectarte. Acuérdate que se viene el curso de Romanos, no te vayas a olvidar, Giovanita, ¿ya? Contáctame al privado. Ok. Y esta serie de 1 Corintios la vamos a seguir, solo que no tengo definido con cuánta regularidad, pero ya la estamos retomando. El apóstol Pablo, como siempre, con su hermosa retórica, pues nos empieza a hacer algunas preguntas, que en realidad se las hace a los hermanos de Corintio. Pero son preguntas que también son válidas para nosotros. Por ejemplo, él pregunta, ¿no soy apóstol? Acuérdense de lo que significa apóstol. Apóstol es ¿quién se acuerda? Ahí en el chat. ¿Quién se acuerda de lo que es un apóstol? ¿Se acuerdan del griego apóstolos? ¿Se acuerdan? Bueno, tiene varias acepciones, pero la que calza acá, ¿cuál sería? Recuerden que lo que he explicado, los hermanos de Corintio, no todos, pero había algunas facciones que estaban poniendo en duda la autoridad, el ministerio y el apostolado de Pablo, por las razones que ya expliqué al principio. Entonces él plantea la situación porque va él a dar un discurso en defensa de su ministerio, ¿vale? Así que comienza con esa pregunta, ¿no soy apóstol? ¿Perdón? ¿No soy apóstol? Comienza con la pregunta, plantea la pregunta, ¿verdad? Apóstol es un enviado, es un embajador, es alguien que es enviado como representante de. Por lo tanto, todo embajador, y ustedes saben eso, todo embajador en política, ¿no es cierto?, tiene que representar de la mejor manera a su país donde sea que lo manden, que lo envíen. Bueno, el apóstol hace lo mismo. ¿Se dan cuenta que cuando empezamos a entender la etimología de ciertas palabras, comienzan a cobrar sentido situaciones que a veces no están siendo tan practicadas tan como debería? Porque si alguien se hace llamar apóstol, pues debería tener las características de un apóstol bíblico. ¿Ok? Entonces el apóstol es un enviado, es un emisario, es un representante, ¿no es cierto?, oficial. Entonces dice él, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿Se acuerdan que les hablé de que estaba siendo cuestionado su apostolado por el hecho de no haber compartido personalmente con Jesús? Pero sin embargo, sí estuvo personalmente con Jesús, porque el mismo Señor Jesús se le presenta a Pablo en Damasco y es instruido por el Señor Jesús. En otras palabras, el Señor Jesús lo que hizo fue
darle estudios bíblicos a Pablo. Oh, tú me vas a decir, bueno, pero si Pablo era instruido, Pablo era teólogo, ¿cómo que le dieron estudios bíblicos? Claro, ¿y cuántos teólogos hay que están enseñando algo que no enseñó el Señor Jesús? Bueno, al apóstol Pablo le pasaba lo mismo. El apóstol Pablo era teólogo, instruido por los mejores rabinos de Israel, y sin embargo no entendía ciertas profecías del Antiguo Testamento que señalaban a Jesús de Nazaret como el Mesías. No lo veía, con toda la preparación que tenía. ¿Se dan cuenta? Hoy en día sucede lo mismo. Hay muchos siervos que son preparados, son gente inteligente, que duda cabe de eso, hay personas muy instruidas, pero hay cosas que no ven, hay cosas que no logran ver, y son tan sencillas. Pablo fue instruido personalmente por el Señor Jesús. Si no, lean Gálatas. Algún día vamos a dar un curso sobre Gálatas también, ¿okay? Así que no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros, refiriéndose a los corintios, mi obra en el Señor, mi obra en el Señor. En otras palabras está diciendo, ¿acaso su propia existencia como iglesia no es resultado de mi trabajo misionero? O sea, ¿no son ustedes mismos la prueba de que el Señor está conmigo y que he sido enviado por Él? Pero comienza a argumentar de una manera maravillosa. ¿Okay? Si para otros, es decir, los que cuestionan el apostolado de Pablo, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Ojo, no solamente era cuestionado Pablo dentro de la iglesia, sino que también fuera de la iglesia. Ojo con eso. ¿Ok? Acuérdense que cuando estudiamos los capítulos anteriores hablamos que habían otras sectas, habían otros grupos religiosos que habían mezclado cristianismo con otro tipo de ideas y que también se habían levantado como enemigos de la iglesia cristiana y por ende de los apóstoles. No enemigos en sentido bélico, en sentido violento, pero enemigos teológicos, ¿verdad? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Y acá argumenta la primera prueba del apostolado de Pablo. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros. La palabra sello es súper común en la Sagrada Escritura, sobre todo cuando estudiamos Apocalipsis. Si ustedes se acuerdan en Apocalipsis, cuando hemos estudiado Apocalipsis, se habla del sello de Dios, la marca de la bestia. Bueno, son dos acepciones para un mismo instrumento. Un sello es una especie de, bueno, valga la redundancia, marca, ¿no es cierto?, de signo distintivo, ¿no es cierto? Signo distintivo. El sello es un signo distintivo, es una especie de certificado, de autenticidad que denota pertenencia. Por eso que en Apocalipsis se habla del sello de Dios, es decir, la marca o sello distintivo, ¿no es cierto?, o certificado de pertenencia de que eres de Dios, y está la marca de la bestia, que es el sello, ¿no es cierto?, o símbolo distintivo, certificado, que acredita que no eres de Dios, sino que eres de la bestia, ¿verdad? Son cosas que te distinguen. En el caso de Pablo, Pablo dice, porque el sello de mi apostolado, es decir, de mi trabajo misionero, ¿no es cierto?, de mi ministerio, sois vosotros. O sea, ustedes, la sola existencia, la sola profesión de fe de ustedes es prueba de mi apostolado. Y ojo, que acá dice, de mi apostolado sois vosotros, dice en el Señor. Noten, en el Señor. Aquellos que no están en el Señor no son parte del apostolado de Pablo. En el Señor. ¿Qué significa la expresión en el Señor o estar en el Señor? ¿No han escuchado ustedes cuando nosotros generalmente hablamos y decimos el hermano en Cristo? Él es hermano en Cristo.
¿no es cierto? Es mi hermano, pero en Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir mi hermano en Cristo? Quiere decir que esa persona que está en Cristo, quiere decir que camina en Cristo, que cree en Cristo, obedece a Cristo, y por lo tanto es un imitador de Cristo, sigue sus sendas, sigue sus pisadas. Y eso está en concordancia con los textos del Evangelio de Juan, cuando dice que mis ovejas me siguen, oyen mi voz. O sea, no basta con asentir, sino que hay que obedecer, hay que poner por obra. Es decir, el sello que caracteriza a una persona que está en Cristo es porque su vida y su conducta está moldada a la vida y conducta del maestro que dice seguir. Si yo profeso ser de Cristo, pero sigo con las mismas costumbres, los mismos vicios, las mismas prácticas del viejo hombre, pues parece que podríamos cuestionar un poquitito eso de que estar en Cristo, ¿verdad? Yo sé que hay un camino a la perfección, pero hay una conversión evidente de alguien que está en Cristo, porque se manifiesta justamente, se evidencia, el estar en Cristo se evidencia en los frutos, es decir, el resultado de la gracia de Cristo actuando en mi vida. Y ya me estoy yendo para el libro de Romanos. ¿Ok? Así que, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y el versículo 3 nos dice, contra los que me acusan, noten la palabra que usa, acusan. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. La palabra defensa viene del griego apología. Apología es defensa. Defensa. Los creyentes no plantamos defensa, ¿no es cierto? Saludos, Orianita, qué rico verte por acá. Saludos. Cuando plantamos defensa, desde el punto de vista bíblico, yo siempre me voy a remitir a la Escritura, a mí no me interesa lo que hagan las instituciones religiosas, con todo el respeto que tienen, pero mi autoridad es la Escritura. ¿Ok? Cuidado con eso. Bíblicamente, cuando un creyente quiere presentar defensa, el creyente lo hace como lo hicieron los apóstoles. ¿Cómo presentaron defensa a los apóstoles cuando se los acusaba? Bueno, con argumentos, con escrito está. Ellos se remitían a los antecedentes bíblicos para defender sus posiciones y sus opiniones. Eso ustedes lo saben. Los que han leído acá el Nuevo Testamento, o especialmente las cartas de Pablo, ustedes se darán cuenta que la manera de defenderse o de argumentar del apóstol Pablo es con la misma escritura. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice, así como Moisés, así como Abraham? Recuerden Hebreos 11, los héroes de la fe, ¿no es cierto? Por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Sara. Siempre se está remitiendo a antecedentes bíblicos para argumentar o defender sus puntos. Eso hacemos nosotros, especialmente cuando nos encontramos con otra persona creyente, pero que tiene algún tipo de desviación teológica, ¿cierto? Entonces nosotros argumentamos sin apasionamientos, sin arrebatos. Como decía un profesor mío, el que pierde el control lo pierde todo, ¿verdad? Siempre tenemos que sacar el ejemplo del Señor Jesús y de los apóstoles para argumentar. Si nosotros conocemos bien el sentido del texto, vamos a adquirir un poder que se llama el poder de la persuasión. La persuasión es la habilidad para, por medio de argumentos, por medio de la palabra, ¿no es cierto?, lograr que el emisor comprenda o sea convencido. Y nosotros lo hacemos de manera tranquila, pero con argumentos, ¿vale? Así que aprendamos del apóstol a defender la verdad. Así que el versículo 3 nos dice, estoy en 1 Corintios capítulo 9, versículo 3, contra los que me acusan. La palabra acusan dice relación con examinar.
los que acusan, en este caso, estaban actuando como una especie de jueces. ¿Ah? Estaban como, tenían puesto al apóstol Pablo como el paredón y lo estaban analizando, lo estaban examinando. Eso quiere decir los que me acusan. Acusan quiere decir aquellos que te analizan completamente y te buscan el problema y por ahí te dan, ¿verdad? Y aunque no tengan razón, logran provocar confusión y alboroto. Esa es una estrategia clásica del enemigo de Dios. No necesariamente el enemigo de Dios te va a atacar con algo que es verdad, sino que a veces te va a atacar con una calumnia, con una injuria, ¿verdad? Que si bien no es verdad, pero los coletazos que provoca esa controversia a veces provoca más daño, ¿verdad? Y eso es una norma que generalmente es usado por algunas sociedades secretas, en el sentido de que, y de hecho el periodismo que es deshonesto, actúa así. O sea, no importa que no sea verdad, el que pega primero gana, ¿verdad? Porque la noticia corre. Entonces después, cuando se sabe la verdad, ya es tarde, porque ya corrió la falsa noticia, la falsa impresión, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. Es una estrategia del enemigo de Dios. Ojo con eso. La historia de la iglesia está llena de ese tipo de vicisitudes que tuvo que enfrentar. O sea, falsos rumores, falsas acusaciones, falsas noticias, los culpaban de esto, otro, a los cristianos, y los perseguían. Y de hecho, muchos de ustedes deben saber que cuando la iglesia primitiva se comenzó a reunir en los hogares, primero fue perseguida por el judaísmo. Eso lo sabemos y tenemos evidencia en el libro Hechos de los Apóstoles. Pero después la iglesia fue perseguida por Roma, por el imperio. Y uno de los rumores que corrían es que los cristianos hacían sacrificios de niños, que hacían rituales secretos en sus casas. Claro, porque como andaban escondidos y hacían sus reuniones súper calladitos. La iglesia primitiva no era estrafalaria para los cultos, no era bulliciosa para los cultos, no era estridente. Al contrario, la iglesia cristiana primitiva se caracteriza por su frugalidad, por su sobriedad. Sus cantos eran elevados, eran espirituales, evocaban, ¿no es cierto?, un mundo mejor. Sus reuniones eran muy discretas, ¿verdad? Y eso era porque había que marcar una diferencia entre el culto al Dios verdadero y el culto a los dioses falsos, que generalmente eran con mucho ruido, con mucha danza. Sumado a eso, ¿no es cierto?, la constante persecución del imperio, ¿ya? Pero bueno, ya me fui otra vez. Sigamos entonces con el versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y comienza el alegato de Pablo. Y el apóstol Pablo comienza a echar abajo todas y cada una de los comentarios adversos que se hacían correr por los que se le oponían. ¿Ok? El versículo 5 dice: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Noten que Pablo está hablando de derechos. Cuando Pablo habla de derechos, se está remitiendo a la ley, a la Sagrada Escritura, en general, especialmente el libro de Moisés, los libros de Moisés. Eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo no alude o no se refiere a derechos que vienen de Roma o que él se lo está inventando. Son derechos que están establecidos o son ordenanzas que están establecidas en la palabra de Dios. ¿Ok? Así que cuando dice acá, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Yo quiero aclarar esto acá, porque hay mucha especulación respecto a esto de una hermana por mujer. A ver, no voy a explayar respecto a las interpretaciones que hay sobre esto de que una hermana por mujer, porque yo creo que todos los que estamos acá tenemos sentido común y ya tenemos una idea de lo que se refiere cuando dice una hermana por mujer. Bueno, evidentemente los que conocemos
los principios morales de la palabra de Dios, sabemos que es inconveniente hacer un viaje misionero con una compañera que no es la esposa. Usted sabe a lo que me refiero. No digo que sea imposible, la calidad moral de los misioneros puede ser maravillosa, pero no hay que correr riesgo. Así que un principio bíblico en cuanto a la obra misionera es de que tanto el varón como la mujer no puede iniciar un viaje misionero, ¿verdad?, con una persona del sexo opuesto, ¿verdad?, sin ser su esposa, porque se corre un riesgo, ¿verdad? Se corre un riesgo evidente. Así que ese no es el consejo bíblico. Así que esa hermana por mujer no puede ser una hermana en Cristo, pero que no es mi esposa. No puede ser eso. ¿Okay? Así que descartada esa posibilidad. Cuando dice acá una hermana por mujer, se está refiriendo efectivamente a una esposa. A la esposa que también es creyente, porque ese es otro principio bíblico. ¿No es cierto? Que el creyente debe contraer matrimonio con una persona que también es creyente. Ese es otro principio bíblico. Así que en concordancia con eso, una hermana por mujer se está refiriendo a la cónyuge, a la esposa. ¿Ok? A la esposa. Así que no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer. El apóstol Pablo está señalando un derecho que él tiene. ¿Qué derecho tiene el apóstol Pablo? Bueno, viajar con una compañera. Claro que tiene ese derecho, pues. Por supuesto. Sin embargo, por los antecedentes bíblicos que tenemos, el apóstol Pablo había optado por el celibato voluntario. ¿Se dan cuenta? O sea, el apóstol Pablo tenía derecho, si él lo deseaba, contraer matrimonio, tener una compañera y viajar con la compañera, como corresponde. Sin embargo, él no hizo uso de ese derecho que tiene de traer una hermana por mujer. Él se abstuvo de ese derecho que tenía. ¿Ok? Ahora, porque el apóstol Pablo se abstuvo de ese derecho que tenía, ¿vamos a hacer el celibato obligatorio para todos los ministros? No, porque en el caso del apóstol Pablo es una excepción. La regla general es el matrimonio. La excepción es el celibato. Y eso cada uno lo determina en privado y personalmente con el Señor. Así que el apóstol Pablo nos señala un derecho que él tiene, pero que no lo está ejerciendo. ¿Vale? No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. O sea, él hace referencia a otros apóstoles que sí usaban de ese derecho. Claro que habían apóstoles y habían misioneros que viajaban con sus esposas. Claro que sí. Y eso es una regla que se mantiene hasta hoy día. Es una regla bíblica. O sea, el apóstol Pablo tenía derecho a viajar con una esposa. Sí. ¿Hizo uso de ese derecho? No. Y de hecho más adelante lo vamos a ver que él optó por el celibato. Creo que ya lo estudiamos ya. Lo estudiamos. En el capítulo 7 de 1 Corintios estudiamos sobre eso del celibato del apóstol Pablo. Explicamos todo eso. ¿Ok? Así que dice acá, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cuando habla de Cefas, se está hablando del apóstol Pedro. Ojo. Y cuando dice sobre los hermanos del Señor, está hablando de los hermanos de sangre, los hermanos de carne del Señor Jesús, que al principio fueron incrédulos a su propio hermanito, pero con el tiempo, ¿no es cierto?, ellos adhirieron a la iglesia, ¿verdad? Y se transformaron en misioneros también. Ellos viajaban con sus esposas. Y eso no es ningún pecado, no es ningún problema. ¿Ok? Ok. No tiene ese dato, ¿eh? Viajar con la esposa. Eso quiere decir con la familia. Porque si tienen hijos, ¿se imaginan ustedes esas caravanas misioneras? Sigamos.
El versículo 6 dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar? ¡Wow! Y acá vamos a entrar en un problema. Porque estos textos también han sido mal entendidos y hay que entenderlo todo en su contexto. ¿Ok? Acá dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿A qué trabajo se refiere? ¿Pablo y Bernabé tenían derechos a no trabajar? ¿En qué sentido no trabajar? Pablo se está refiriendo al trabajo común y corriente, el trabajo secular, por decirlo así. El trabajo no espiritual. A ese trabajo se está refiriendo. Tanto Pablo como Bernabé y todos los apóstoles y todos los ministros que han sido señalados por Dios para dedicarse tiempo completo al ministerio, tienen derecho bíblico de no trabajar en algo secular para dedicarse al trabajo espiritual. El trabajo espiritual o el trabajo en las cosas del espíritu es un trabajo. Por ejemplo, esto que estoy haciendo aquí con ustedes es un trabajo, pero es un trabajo espiritual y ciertamente es un trabajo. Y tanto el trabajo secular como el trabajo espiritual requieren como de vuelta, como retribución, ¿qué cosa? ¿Qué cosa se retribuye a alguien por un trabajo? Un salario. Un salario. Ese es otro principio bíblico. El que no trabaja, que no coma. Pero hay que hacer las diferencias. Bueno, yo en este momento no estoy cortando un árbol, no estoy trabajando en jardinería, no estoy trabajando en construcción, pero estoy haciendo un trabajo espiritual. Y ciertamente es un trabajo. Y de ambos trabajos tenemos derecho a recibir un salario. Bíblicamente hablando, se tiene derecho a recibir un salario. Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pablo y Bernabé ¿tenían derecho a no dedicarse a un trabajo secular? ¿Tenían o no tenían derecho a no dedicarse a un trabajo secular? ¿Tenían derecho? ¿Qué dice el chat? ¿Tenían derecho o no tenían derecho? Porque hay personas que no entienden esto y tratan a algunos siervos de vagos. Ya me ha tocado escuchar eso. No, si un flojo le gusta que lo mantenga. No entienden esto. Bueno, el apóstol Pablo y Bernabé sí tienen derecho de no dedicar su tiempo a un trabajo secular. Tienen el derecho. O ustedes me dicen ahora, bueno, ¿y cómo se mantienen? Bíblicamente, y es una obligación moral que la congregación sustente a ese trabajador del espíritu, a ese trabajador de las cosas espirituales. ¿Se dan cuenta? Y eso no es ser un mantenido, porque el trabajo en las cosas del espíritu es un trabajo. En la Biblia se nos llama obreros. ¿Ok? Obreros se nos llama. Pero en el caso del apóstol Pablo, él tampoco hizo uso de ese derecho de no trabajar. O sea, no hizo uso del derecho a llevar una compañera, no hizo uso del derecho a no trabajar en cosas seculares, sino que el apóstol Pablo voluntariamente, teniendo el derecho a no trabajar en cosas seculares, él voluntariamente decidió sustentarse a sí mismo con un trabajo secular. Y era el de la confección de tiendas, eso lo sabemos ya, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Pablo
no usa de estos derechos? Bueno, hay varios motivos. Hay varios motivos. No usó el derecho de ir con una compañera, ¿cierto? Por lo que implica en cuanto a movilización, riesgo y una serie de factores que Pablo consideraba que era mejor desenvolverse solo. ¿Vale? Y ahí ya no podríamos especular más allá, porque no conocemos el corazón de Pablo. Yo no lo he conocido en persona, el apóstol Pablo, pero... ¿ok? Y la razón por la cual el apóstol Pablo no hizo uso de su derecho a no trabajar en algo secular, justamente es para evitar que los débiles en la fe especularan. ¿Se acuerdan cuando estudiamos 1 Corintios capítulo 8 y hablamos de los débiles en la fe? ¿Se acuerdan de eso? Vamos a hacer un repaso rapidito para que se entienda la idea. ¿Por qué Pablo, teniendo derecho, no los usaba? No los usaba por consideración a los hermanos, a otros creyentes. ¿Vale? ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre... Busquen ustedes 1 Corintios 8:9. 1 Corintios 8:9. No lo voy a leer completo, pero esto lo estudiamos en la clase pasada. 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice, pero mirad que esta libertad... ¿Se acuerdan que en 1 Corintios 9:1 Pablo dice, no soy libre? Nadie me preguntó eso, ¿eh? Yo no expliqué eso esperando que alguien me lo preguntara, pero nadie me lo preguntó. ¿No se preguntaron por qué 1 Corintios 9:1 dice, no soy libre? ¿Libre para qué? ¿Es libre Pablo o no es libre Pablo? ¿En qué sentido? Más de alguno de ustedes va a decir, no, era libre porque no era esclavo. ¿Verdad? Era ciudadano romano. ¿Verdad? No libre jurídicamente. Libre espiritualmente. ¿Por qué era libre Pablo? Alguno me va a decir, no, es que es libre en Cristo. También, sí. Pero según el contexto de lo que viene hablando 1 Corintios, ¿por qué es libre Pablo? Pablo dice que es libre de tradiciones, prejuicios, opiniones y costumbres. Pablo es libre de eso. Pablo es libre de comer carne sacrificada a los ídolos o no. ¿Se entiende? Bueno, los que estudiamos el capítulo 8, los que estudian el capítulo 8 se van a acordar de lo que estoy diciendo. Porque había un cuestionamiento. Bueno, ¿cómo no como esta carne si sé que ha sido sacrificada a los ídolos? Bueno, ¿y el que no sabe que fue sacrificada a los ídolos peca? No, porque no sabe. Pero el que sabe ya tiene un problema de conciencia. Por lo tanto, es libre de comer la carne o no comerla, aún sabiendo que fue sacrificada a los ídolos. ¿Por qué? Si no la comes, bien, porque eres fiel a tus escrúpulos de conciencia. Y si la comes sabiendo que fue sacrificada a los ídolos, también está bien. ¿Por qué? Porque los ídolos no son nada para nosotros. No me afecta espiritualmente que esa carne que me voy a comer haya sido sacrificada al qué sé yo, al dios Apolo. Da lo mismo, porque Apolo no es nada para mí. No tiene ningún tipo de incidencia, de práctica. La carne en sí no está contaminada con Apolo. No es que yo me coma la carne y voy a tener al dios Apolo dentro de mí. Eso es superstición. ¿Te das cuenta? Entonces, somos libres del punto de vista de la conciencia. ¿Vale? Y somos libres en cuanto a la conciencia, en cuanto a Dios. Yo cuando hago algo, lo hago primero teniendo en consideración el temor a Dios. O sea, cuando hago algo, tengo en cuenta que estoy haciendo, diciendo, pensando, sintiendo, deseando algo que está conforme a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Si a mí me ponen acá, si a mí me ponen un trago de whisky acá, y tengo un trago de whisky, ¿se dan cuenta? Tengo un trago de whisky acá. Bueno, ¿soy libre de beberme este trago de whisky siendo creyente?
¿Soy libre o no soy libre? Claro que soy libre. Claro que soy libre. Pero si yo tengo claro bíblicamente los principios de alimentación o de salud para mi beneficio que Dios ha dado en su escritura, bueno, voy a tener ciertos escrúpulos de conciencia respecto a si bebo o no bebo el vaso de whisky. Y con todas las consecuencias que eso trae, con todos los consejos que da la palabra de Dios respecto al alcohol en el cuerpo. Claro que soy libre porque tengo una voluntad. Es el único poder que Dios le ha dado al ser humano, es el poder de la voluntad. Yo escojo si fornico o no. La libre voluntad. Yo escojo. Y eso lo vamos a estudiar cuando avancemos en el curso de Romanos. Vamos a estudiar el uso de la voluntad en relación con la salvación. ¿Ok? Soy libre. ¿Ok? Entonces, 1 Corintios 8, 9 dice: pero mirad que esta libertad de comer o no comer la carne sacrificada a los ídolos, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Bueno, el débil que no ha alcanzado madurez y se va a encontrar con que el hermano está comiendo carne que fue sacrificada a los ídolos. ¡Uy! Un espanto. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, es decir, que tienes conocimiento que esa carne fue sacrificada a los ídolos, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Es decir, a violar su conciencia, volver al pecado. Es decir, que el débil en la fe, al ver que uno que tiene mayor conocimiento se come la carne sacrificada a los ídolos, podemos inducirlo con eso, porque es débil en la fe, podemos inducirlo a que vuelva otra vez al sistema idolátrico y viole su conciencia. ¿Ok? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, concluye el apóstol Pablo, miren qué criterioso. Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, el apóstol está dispuesto a renunciar a su derecho, que si quiere se come esa carne sacrificada a los ídolos, porque él ya ha entendido que nada es, pero en ese acto puede que perjudique la conciencia del débil en la fe. Así que para no perjudicar al débil en la fe, él se abstiene de su libertad. No sé si usted está entendiendo eso. Esto yo lo expliqué en detalle la clase anterior. A ver, les pongo un ejemplo súper fácil, súper sencillo. Me pasó a mí en Colombia. Me tocó visitar en una ciudad de Colombia, en un sector que era de la guerrilla, que se llama la zona roja. Y vivía gente muy humilde, en plena selva. Gente muy humilde. Y ellos se reunían en una casa, esta gente. Y tenían una característica, que cuando ellos se reunían, por más que estuviesen en la selva, se reunían todos con corbata, con camisita, con traje, bien vestidos, las mujeres hermosas con su vestido, muy lindas, todas muy lindas, muy formal, en sus reuniones. ¿Vale? Y generalmente este servidor, cuando anda haciendo la hora misionera, viaja para allá, viaja para acá, no necesariamente ando siempre con camisa y corbata. A veces me ha tocado dar conferencias así, ya está, con ropa, digamos, común y corriente, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Yo estaba a punto de tomar el bus, que ni siquiera era bus, era una camioneta. Terminé con el trasero, pero no les digo cómo ha dolorido. Estaba esperando la camioneta para ir donde esta gente, que estaba a unas 4 horas de ahí, y me mandan a decir, le preguntan al chofer que me iba a llevar, que también era un hermano, y le dicen, el profesor va a venir
de corbata, de traje, o va a venir así con ropa de calle? Y me preguntaron a mí. Y yo le pregunté, claro, para ellos era importante la presentación, que yo estuviese en la reunión con una ropa más formal. Para ellos era importante ese punto. Para mí es secundario. Pero para no justamente herir la sensibilidad de ellos, me puse corbata y me puse camisas. ¿Cuál es el problema? No sé si se entiende la idea, pero hay preferencias en la obra misionera. Y la ropa pasa a segundo y tercer plano cuando uno viaja y va a lugares de aquí para allá, sobre todo cuando uno va a selva, a lugares que son bien rurales. Entonces, uno no va a andar con zapatos de vestir y con ropa de reunión, ¿verdad? Pero para esa gente era importante. Entonces, ¿qué hago yo? Pues cedo a esa situación y por amor a esas personas, ¿no es cierto? Y no provocarle un prejuicio, voy vestido como a ellos les parecería mejor. Ya después me conocerán seguramente, tendremos más confianza y les explicaré. Y ellos serán instruidos, serán educados de alguna manera, ¿ya? Saludos, Mónica, qué bueno tenerte por acá. Vamos avanzando. Estamos entonces en el 7. Vamos a llegar hasta el 10. Vamos a tratar de llegar hasta el 10, si no, lo dejamos para otro día. Versículo 7, 1 Corintios 9, 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Entienden esta pregunta? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Le explico una cosa. Los soldados del ejército romano, por ejemplo, que eran los más disciplinados y organizados, los soldados romanos dedicaban su vida al servicio militar. Por eso que Roma fue uno de los imperios más poderosos, porque tenía un ejército profesional. Los soldados se dedicaban su vida al servicio militar. Pero ¿cómo se mantenían? Tenían familias que mantener. Bueno, los encargados del ejército, el emperador, los centuriones, en fin, las autoridades competentes se encargaban de proveer alimentación y vestuario a la familia de los soldados. Ese era el sueldo. No necesariamente a los soldados se les pagaban con moneda. A los soldados generalmente se les pagaba con recursos para el sustento de su familia, porque el servicio militar era su trabajo. ¿Y cómo se los remuneraba? Sosteniéndolos. ¿Te das cuenta? No se pagaban a ellos mismos. ¿Cómo iban a generar recursos ellos? ¿Cómo se iban a pagar ellos mismos? Si ellos estaban brindando un servicio al imperio. Es obvio y es lógico que sea un tercero el que provea de remuneración a este que está prestando un servicio. No se puede ir a trabajar y él mismo pagarse, porque no puede generar recursos. Él está cumpliendo una labor que es la guerra, ¿verdad? ¿En qué momento él siembra? ¿En qué momento él cosecha? ¿En qué momento hace eso él? ¿En qué momento trabaja la carpintería? ¿En qué momento trabaja los metales? Y él está en el ejército. Él espera de un tercero que lo provea del sustento, como fruto de su servicio militar. Por eso que Pablo dice acá, ¿quién fue jamás? O sea, nunca ocurre eso. Soldado a sus propias expensas. ¿Te das cuenta? Nunca. Eso no es lógico. Segunda pregunta. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Verdad? Tercera pregunta. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? O sea, ¿qué quiere decir eso de que digo esto solo como hombre? Es decir, ¿lo digo por mí mismo? ¿Lo digo porque a mí se me ocurre? ¿Lo digo porque yo soy caprichoso y estoy reclamando algo? No. ¿No dice esto también la ley? El
percibir salario o remuneración producto de tu servicio es algo bíblico y es un derecho al cual el apóstol Pablo renunció voluntariamente, y Bernabé también. Porque en la ley de Moisés, noten Pablo cómo se remite a la escritura. Él no habla de sus propias teorías o de lo que él cree, sino que él se remite a la escritura. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Cómo esto de ponerle un bozal al buey? ¿Cómo puede trabajar un buey y al mismo tiempo tener un bozal para que no coma? ¿Cómo puede alguien usar de un trabajador y no sustentarlo, no alimentarlo? ¿Saben ustedes que en la antigüedad a los bueyes se les colgaba una especie de saquito en el hocico y le ponían comidita dentro? Entonces el buey estaba trabajando, pero estaba con su canastita en el hocico y aprovechaba de comer. Trabajaba pero comía, trabajaba pero comía. Porque la ley de Moisés, versículo 9, estoy en 1 Corintios 9:9, digo esto solo, 9, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? O sea, ¿se preocupa Dios aún de los bueyes que reciben alimento por el trabajo que hacen? Claro. Si se preocupa de los bueyes, ¿con cuánta más razón por nosotros? Y esto es un principio básico. Si ustedes van a primera Tesalonicenses, vamos rapidito para allá. Primera Tesalonicenses, vamos rapidito para allá a propósito de eso de tiene Dios cuidado de los bueyes. En Primera Tesalonicenses 3:10, Primera Tesalonicenses 3:10 dice lo siguiente: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Se dan cuenta? El que trabaja por la fe, como Bernabé y Pablo, ¿verdad? Esa labor o esa disposición, la iglesia tiene el deber moral de apoyar, de sustentar, de suplir lo que le falte. ¿Qué pasaba con los apóstoles cuando el Señor Jesús lo envía por primera vez a hacer la obra misionera? ¿Se acuerdan? Cuando les dice: por caminos de esto no vayáis, no llevéis esto, no llevéis esto otro, ten cuidado aquí que yo. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué sucedía? Que los apóstoles, cuando recién iban a la obra misionera de 2 en 2, ellos no se preocupaban de llevar alimentos sobre sí, porque donde iban, la hermandad les proveía de alimentos. Si tenían frío, les prestaban una mantita. Si se les echaba a perder una sandalia, los hermanos le proveían una sandalia. La iglesia, los creyentes, solventaban los gastos o proveían de lo necesario para que los apóstoles continuaran su labor. No con lo que pasa hoy día, que a los misioneros lo hacen millonarios. No, porque también el misionero, en este caso el apóstol, tenía un principio ético, que él estaba voluntariamente y por la fe haciendo la obra misionera. Él no esperaba hacerse millonario con la obra misionera. Ningún apóstol esperaba hacerse millonario con la obra misionera, ninguno, porque lo hacían por amor, voluntariamente. Ellos optaban por una vida sencilla, optaban por experimentar las privaciones como manera de perfeccionar su carácter, y les bastaba lo que les sirviera para el día a día, para sustentarse. Eso es todo.
No como hoy día, que eso se ha distorsionado, donde hay misioneros que reciben una millonada por mensual, ¿verdad? Entonces lo que hace la hermandad es corromper al ministro. Bueno, vamos avanzando un poquitito más, ya vamos terminando. El versículo 10 y el último, vamos a dejar hasta aquí ahora porque estoy pasadito la hora. Dice así el 10, 1 Corintios 9:10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Vamos a leerlo otra vez, vamos al 9 y al 10, para leerlo de corrido. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, al buey que trabaja, no le impidas que se alimente. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Claro que se preocupa de los bueyes. ¿O lo dice, versículo 10, enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Si en la ley de Moisés hace referencia a los bueyes, en realidad es un símbolo, es un ejemplo para el trabajo misionero referido a nosotros, seres humanos. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. Es decir, el misionero, el verdadero misionero, ¿verdad? Como Pablo y Bernabé, ellos cuando van a hacer la obra misionera y se abstienen de su derecho de ser sustentado por la iglesia, están dando una señal de que ellos lo están haciendo por la fe, que no hay intereses, no hay otro interés en su trabajo que el de instruir, educar y salvar almas. Es decir, ellos no lo hacen necesariamente porque esperan una retribución material, necesariamente. Entonces, para evitar, ¿no es cierto?, ciertas habladurías de aquellos que se oponían al ministerio de Pablo, Pablo dice: mejor perdonen la expresión, para taparles la boca, pues yo me dedico a construir tiendas, así tienen un motivo menos para atacarme, ¿verdad? Así que, porque con esperanza debe arar el que ara. ¿Cuál esperanza? La esperanza en que el Señor lo va a sustentar, que no va a dejar que pase necesidad. Esa es la esperanza. El que hace este trabajo por la fe tiene la esperanza de ser sustentado por Dios. Si no, no es por fe, es por obra, ¿verdad? Y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. ¿Se dan cuenta? El trabajo de Bernabé y de Pablo era un trabajo por la fe, aun cuando ellos tenían derecho de ser sustentados por la iglesia, ¿verdad? La verdadera motivación o móvil de su trabajo era la fe. Ellos avanzaban por la fe. ¿Te das cuenta? ¿Y tenían derecho a ser sustentados? Sí, mas no hacían uso de ese derecho. Para cerrar entonces, hay ciertos derechos bíblicos que tienen los obreros dentro de las distintas áreas que hay en el trabajo misionero, porque eso es lo otro. No piensen ustedes que el obrero solamente es el pastor. Hay muchos ministerios y son obreros en el sentido de que son trabajadores, ¿verdad? Son trabajadores, ¿ok? Y hay varios derechos, la cual algunos voluntariamente pueden optar por no hacer uso de ellos. Otros tienen derecho a hacer uso de ellos. Y ninguna de las dos posiciones está mal. Ninguna. De hecho, el apóstol Pablo en más de una ocasión recibió encomiendas, recibió ayuda, sobre todo cuando estaba preso. Iban los misioneros a dejarles abrigo, capote, los rollos, lo atendían, lo iban a visitar. O sea, era atendido, era cuidado. Entonces, ojo con eso, ¿ok? Cuando nos enfrentamos al débil en la fe, en este caso, los que desacreditaban o ponían en duda el apostolado de Pablo, pues hay estrategias que el afectado puede tomar.
Yo puedo mantenerme firme y decir, no, pucha, lo ideal es que la iglesia me sustente. Pero si estoy viendo que hay dificultades, que no hay disposición, que hay una preeminencia de hermanos débiles en la fe, que es una congregación joven, que no entiende algunas cosas todavía, bueno, yo prescindo ese derecho, ¿verdad? Y busco una manera de sustentarme. ¿Ok? Miren, este asunto es, la Escritura nos da principios claros respecto a nuestra conducta. Y nosotros tenemos que hacer uso según nuestro sentido común, nuestro criterio en Cristo, para actuar de una u otra manera. ¿Vale? La regla general es que la iglesia tiene el deber moral de apoyar y sustentar al obrero. ¿Vale? Pero también el obrero es libre de aceptar o no aceptar esa ayuda. ¿Vale? Ese apoyo. ¿Ok? En dicho caso, se constituye una excepción. La regla general es que debe ser apoyado. La excepción es cuando el obrero decide voluntariamente, no, porque si yo soy, no sé, soy ingeniero. Bueno, tengo una herramienta de trabajo, amén por eso, soy ingeniero. Por lo tanto, no es una urgencia que yo reciba un salario de la congregación, ¿verdad? O sea, tengo los recursos. Pero si hay alguien que notoriamente tiene el don, ¿cierto? Que ha sido llamado al ministerio, que realmente su trabajo genera frutos hermosos de salvación y de transformación de vida, ¿verdad? Y esa persona se dedica a tiempo completo al trabajo espiritual, debe ser apoyado por la iglesia, ¿vale? En tanto y en cuanto el obrero se mantiene en Cristo. Ojo con eso. Cuando la iglesia se da cuenta que el obrero se está corrompiendo, debe retirar el apoyo. Porque la iglesia no puede sustentar a un siervo malo, a un mal obrero. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Hoy me extendí más de lo debido. Debe ser porque están mis hermanos acá presentes, que me dio mucho gusto, que está Richard y Solange. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.